¿Se ve la diapo de procesos fluviales? Perfecto, se ve perfecto. Bueno, entonces el proceso fluvial es lo que hacen, lo que modela el paisaje a través del agua que se escurre superficialmente, ¿no? A través de los ríos. O sea, lo que llueve o lo que nieva va de las partes altas a las partes bajas. Bueno, se va juntando en arroyitos que se juntan en ríos más grandes y que, bueno, terminan desembocando en el mar en general, o bueno, o en algún lago, pero en general el nivel de base de todos los ríos es el mar, básicamente. Y bueno, entonces la cuenca hidrográfica es toda la zona que es drenada por un sistema fluvial, digamos. En general hay un río principal, el río troncal, y bueno, muchos cursos tributarios que van a formar el río ese principal troncal. Lo que es, acá está la cuenca del Plata. El troncal es el río de la Plata, que a su vez está formado a partir del Paraná y del Uruguay, y a su vez el Paraná recibe, yo que sé, el Paraguay, el Bermejo, que van drenando toda la cuenca del Plata, bueno, la cuenca del Amazonas, es enorme, digamos. Esas serían cuencas hiper grandes. Pero bueno, si analizamos un poco más en pequeño, digamos, en una cuenca ideal, digamos, la cuenca donde tengo bueno, un sistema un sistema de tributarios que van colectando el agua de los distintos arroyitos. En la parte superior de las cuencas es donde se produce una erosión más importante, ¿no? Después los troncales en general tienen predomina lo que es el transporte, digamos, o sea, no erosionan tanto, sino que llevan todo lo que van sacando de las partes altas y acumulan este material en lo que son bueno, ya vamos a ver las formas de acumulación. Y donde al final del río, digamos, todo lo que juntó durante de toda la cuenca se termina acumulando, bueno, donde termina el río, ¿no? Que en este caso son los deltas, donde desemboca en algún lado. O sea, los ríos son como grandes cintas transportadoras que van erosionando, sacando de las partes superiores, van transportando y depositando en las partes bajas, ¿no? Bueno, más o menos, bueno, ya estuvieron viendo, bueno, el gradiente del río, o sea que es la diferencia de altura en función con la distancia. Los ríos con gradientes altos tienen altas velocidades, a medida que el río va de la parte alta a la parte baja, va disminuyendo el gradiente. Los ríos de llanura tienen gradientes muy bajos, o sea, pocos metros por kilómetro bajan, mientras que los ríos de las partes altas, en las cabeceras, suelen tener gradientes altos. Bajan rápidamente, o sea, muchos metros en poca distancia, los ríos de montaña, ¿no? Bueno, cómo es la velocidad en los canales, bueno, que siempre en el medio y arriba es donde más rápida es la corriente, o sea, donde puede mover. Esto lo habrán visto. ¿Vieron el nivel de base? ¿Sí?
Sí, lo vimos la clase pasada. ¿Quieren que lo repitamos o seguimos? Si quiere, sí, que es un tanto confuso. Que el nivel de base es el nivel por debajo del cual los ríos ya no pueden erosionar. En general, hay niveles de base permanentes, que es lo que es el nivel de base permanente sería el nivel del mar. O sea, el río por debajo del nivel del mar no erosionan, o sea, porque van desde la parte alta hasta lo más bajo sería el nivel del mar. Salvo alguna excepción, yo que sé, el Mar Muerto o alguna cosa así, pero si no, en general el nivel del mar es el nivel de base permanente. Y después lo que hay son niveles de base locales. Que los niveles de base locales son a veces un banco duro. Por ejemplo, en este dibujito acá hay una cascada, o sea, es lo que pasa, por ejemplo, en las cataratas del Iguazú, ¿no? Tengo un nivel duro, que son unas rocas basálticas, entonces ese río le cuesta cortar eso, entonces ahí funciona como si fuera un nivel de base local. No, perdón, ahora que veo la definición, no, o sea, sería un nivel de base temporario, porque ese banco duro, a la larga, se va a ir, a la larga el río lo va a ir cortando. O sea, es temporario, puede ser o un banco duro, o también a veces un lago puede ser un nivel de base temporario. Por ejemplo, el lago Nahuel Huapi es el nivel de base para los ríos que desembocan en el lago Nahuel Huapi. Pero a su vez el lago Nahuel Huapi por el río Limay y todo se conecta con el nivel de base permanente, que es el nivel del mar. En algún momento el río Limay o todo irá cortando, irá vaciando el lago Nahuel Huapi, entonces ahí va a dejar de ser un nivel de base local, temporario, y bueno, se va a conectar, los ríos que drenan el lago Nahuel Huapi se van a conectar directamente con el mar. ¿Se entiende ahí? Sí, y después, sí, bueno, niveles de base local, que son, o sea, los ríos principales funcionan como niveles de base local de los tributarios. O sea, el río tributario no está conectado directamente con el nivel del mar, sino que no puede erosionar por debajo del nivel del río principal. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, joya. Sí. O sea, decimos que es el nivel el nivel de base permanente, el nivel del mar, pero a veces es relativamente permanente, porque sabemos que el nivel del mar también cambia. Cuando hay glaciaciones, por ejemplo, el nivel del mar baja mucho, entonces ese nivel, en teoría absoluto, bajó, o ahora están diciendo que está subiendo el nivel del mar, entonces el nivel permanente no es tan permanente, sino que tiene sus variaciones. Pero para un momento determinado sería el nivel absoluto, sería el nivel permanente. Bueno, carga, capacidad. Bueno, entonces vamos viendo la morfología, las formas que van desarrollando los ríos en la superficie de la Tierra. Acá, por ejemplo, en este dibujito de acá abajo, ven vemos, bueno, acá el nivel de base del nivel del mar, este que está acá, y, bueno, un relieve donde al principio vemos que este río tiene distintos lagos rápidos, bancos maduros, catarata, hasta que llega al nivel del mar.
son, digamos, a veces le hablan a estos, son ríos como juveniles, ¿no? O sea, como que no... el perfil de este río es muy irregular, digamos, hasta llegar al valle. A medida que va pasando el tiempo, los ríos se van haciendo, van labrando este paisaje, lo van desgastando, y acá vemos, bueno, el 1, el 2, más suavizado, el 3 ya van, acá ya dice ya está nivelado, acá ya en este perfil ya ven que ya no tenemos cascadas, ni lagos, ni cosas que... Y después va bajando lentamente hasta, bueno, estos ya son ríos, se dice ríos, hay un criterio que es de ríos juveniles, cuando son así muy, muy irregulares, o ríos ya seniles, o río viejo, donde ya el perfil está muy suavizado, hay poco gradiente y no hay, saltos ni cosas raras. Entonces, acá sería un poco partiendo en el estadio A, digamos, un terreno elevado donde empieza a escarbar un río y vemos que se va labrando el valle típico que decimos que tiene forma de B. Después, la siguiente fase, a medida que el valle se va ampliando, en los estadios iniciales de los ríos, el río saca material y funciona mucho lo que es la remoción en masa, o sea, el río va cortando y todo se va cayendo acá más remoción en masa. A medida que sigue progresando el río con el tiempo, va ampliando ese valle y en algún momento empieza a divagar de un lado a otro, labrando lo que se llama esto, que es la planicie aluvial. O sea, ¿no? Empieza a desarrollar un plano, el valle se amplía y el río va divagando, primero erosiona por acá, después viene y erosiona por acá, y así va ampliando el valle. O sea que sería, bueno, más o menos paralelo al principio sería más así, después, bueno, estos ya son los ríos ya más antiguos donde desarrollan un valle, una planicie de inundación, ¿no? Esta planicie por donde el río va divagando, ¿no? Va erosionando y va depositando, ¿no? Esto ya es material depositado por el río. Acá ven que no hay depósito, esto es todo erosión. Acá ya se empieza a depositar material del río. A ver. Vamos a la siguiente. Bueno, entonces vamos viendo, teniendo una idea más o menos cómo trabajan los ríos, las distintas geoformas que generan. Las geoformas, bueno, son eso, ¿no? Las formas que dan en la superficie los distintos agentes. Los ríos en particular tienen geoformas de erosión y después geoformas de depositación. Acá vamos a ver, por ejemplo, algunas geoformas de erosión. Bueno, lo típico de las geoformas de erosión de los ríos son los valles en B. Valles así, en B corta, ¿no? O bueno, o así, digamos, con la planicie y el otro lateral, o sea, tienen estos valles en B, y bueno, hay más inicial sería esto de acá, que son las cárcavas, son pequeños vallecitos, digamos, muy escarpados, que en general se llaman cárcavas. Después, bueno, dentro hay
puede haber, yo qué sé, los cañones, son valles fluviales, ¿vieron? El cañón del Atuel, o bueno, el cañón del Colorado, del río. Son valles encajonados, digamos, con mucha erosión vertical. Son formas de erosión, digamos, también. Bueno, acá lo que decía, esta es la parte, los valles en B, acá es cuando se empieza el río a divagar y empieza a desarrollar lo que es la planicie esta de inundación, que acá se va ampliando, ¿no? Bueno, la forma de erosión son los valles. Esto ya las planicie de inundación tiene que ver con formas de depositación. Profe, Sí, en la diapositiva anterior, ¿sabe de dónde eran las primeras dos imágenes? estas son del Tarbuk. No, La fotito sí. no sé si son del Tarbuk. Esas no, pero los dibujitos estos de los valles son del Tarbuk. Okay. Estas otras me parece que son del Strahler. Bueno, otra geoforma típica fluvial de erosión son lo que llamamos las terrazas. Que las terrazas son... A ver si tengo un lapicito. Las terrazas es un plano, digamos, y una escarpa, ¿no? O sea, esto de acá es una escarpa, digamos, y el río después viene por acá abajo, ¿no? En realidad corresponden a lo que es un antiguo nivel del piso del valle. Acá, por ejemplo, está el dibujito, bueno, cómo se forma la terraza. Tenemos la llanura de inundación con el río. Por algún fenómeno, que puede ser llueve más, o sea, cambió el clima, o cambió el nivel de base, el río empieza a escarbar sus propios depósitos. Entonces ahora el río baja un poquito. O sea, acá teníamos el río corriendo, acá este es el río, ¿no? Por la planicie. Baja el nivel de base, entonces ahora tenemos que el río corre por acá abajo y abandona, o sea, ya este de acá ya no es planicie de inundación actual, sino que es una planicie de inundación antigua. Ahora la planicie de inundación actual es esta que está acá abajo, digamos, esta, ¿sí? O sea, y forma la terraza, ¿no? O sea, ahora la planicie de inundación va entre este punto y este. Puede ir comiendo la terraza, digamos, ¿no? O sea, y ahora, digamos, la erosión lateral del río va a ir comiendo la terraza. Ese proceso se repite muchas veces cíclicamente, entonces tenemos más de una terraza. A veces tenemos esta terraza, después esta, o sea, siempre las más altas son las más antiguas, ¿sí? Entonces ahora el nivel actual del río está escarbando el valle de acá a acá, digamos, y estos son alturas del antiguo piso del valle. Sí, bueno, acá se ve, no es muy feliz esta foto, pero bueno, acá se ve un nivel de terraza, acá se ve otro, en un río río Iruya, en Salta. Este sería otro, una más alta, digamos, son distintos niveles de terrazas del río Iruya. Bueno, esa es una forma de erosión.
terrazas. Y ahora vamos, bueno, geoformas de erosión, entonces vimos que estaban los valles en B y vallecitos, esos gargantas o cárcavas, cañones, son formas de erosión, y las terrazas. Ahora vamos a ver lo que son geoformas de depositación, o sea, o depositación o acumulación, digamos, el materiales que el río transporta y deposita y genera. Bueno, la típica es lo que es... ¿Cómo? ¿Una cárcava es lo mismo que una garganta? Más o menos, sí. Son parecidos. Sí, o sea, hay muchos términos, en esa garganta cuando es más, una cárcava puede ser más pequeña, una garganta tal vez es cuando ya es más importante, no son términos así muy precisos, digamos. Ok, gracias. O sea, cárcava es cualquier incisión que provoca el río de un tamaño pequeño. Si ya es más grande, empezamos a hablar de, bueno, de gargantas, cañones, valles. Pero, digamos, los pequeños incisiones del río son cárcavas. Bueno, las geoformas de depositación, entonces, de materiales acumulados por el río, bueno, lo típico es lo que es, lo más típico es lo que es la planicie de inundación del río, ¿no? Que es un valle, o sea que es un plano horizontal, bastante horizontal, por donde el río va divagando. O sea, se llama justamente planicie de inundación porque el río, en toda esa planicie, puede circular por ese. Hoy, digamos, el río está en este lugar, pero el día de mañana viene por acá y por lo mismo, ahora está acá, después puede andar por ahí, digamos, no está... O sea, es una planicie activa donde el río puede circular, ¿sí? Y donde va depositando el material todo ese de la planicie. Bueno, hoy está acá, pero el día de mañana el río vuelve a pasar y se lo lleva para otro lado y lo va moviendo de un lado. Bueno, hay formas, esta planicie de inundación está formado por distintos tipos de depósitos. Algunos depósitos del río son lo que son las barras. Esto que son las barras o islas barreras, ¿no? O sea, son depósitos de gravas y arenas del material que transporta el río. Se llama, bueno, barras en general, a veces están sumergidas, digamos, no asuman a la superficie, entonces son barras. Ahora, cuando ya salen a la superficie y se ponen plantitas, ¿no? ¿Sí? O sea, esto sería, por ejemplo, una barra, o ya una isla barrera. A veces después acá empiezan a crecer los arbolitos, pero sigue siendo, digamos, una barra, una isla barrera que eventualmente el río el día de mañana la erosiona y se la lleva para otro lado. Barras. Bueno, ahora vamos a ver algunos tipos particulares de los de barras. Bueno, ¿vieron algo del hábito de los ríos que pueden ser entrelazados? Nos quedan 2 minutos. No vimos nada de geoformas. Nos quedan 2 minutos. Ríos entrelazados o anastomosados, eso no. Bueno, los ríos, bueno, después lo vamos viendo. Pero los ríos pueden tener distintas formas.
acá. Bueno. Ahí, o sea, pueden tener, digamos, un hábito que se llama entrelazado, que es típico de los ríos de montaña, anastomosados, que son estos, así que tienen como las venas, no tiene que ver con el anastomosado, distintos cauces que se juntan, se separan, y como son ríos anchos, poco profundos. Y los ríos meandriformes son esos ríos que van dando curvas así amplias, que en general son de cargas más finas y de llanuras así más, con menos gradiente, digamos. Y ahora vamos a ver, bueno, acá todo esto que está acá serían todos barras y las barreras que se forman. Se corta, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ir viendo los ríos estos meandriformes que dan vueltas. Cuando volvamos, y algunas formas típicas asociadas